Saludos cordiales, profesora doctora Milagros Ramos, compañeros de la especialidad Metodología de la Investigación. En este seminario lectivo titulado Métodos de Investigación Cuantitativa, con respecto a la unidad 5 nos corresponde como equipo número 1 abordar el tema 1. Es importante decir que el grupo está conformado por las licenciadas Elizabeth Benítez, Mariel López, Soraima Materán y los licenciados Lenin Nava y mi persona Richard Pérez. Iniciar diciendo que a este tipo de diseño experimental se consagra a Ronald Fisher como el padre de este tipo de diseño, puesto que él fue el que lo incorporó y lo aplicó dentro de sus estudios de agronomía. Decir también que dada los resultados y la gran relevancia que tuvo la aplicación de este diseño, fue trascendido hacia otras disciplinas, tales como la medicina, la ecología, la industria, entre otras áreas a las cuales se ha aplicado este diseño y ha dado muy buenos resultados. El diseño experimental es un tipo de estudio de tipo estadístico, donde se busca medir los efectos o esas causas y efectos que tienen una variable sobre algunas otras. Decir también que en este tipo de estudios se aplica la manipulación deliberada de una variable con respecto a otra en momentos repetidos, con la intención de ver las causas y los orígenes que producen tales fenómenos. Decir también que este tipo de diseño guardan algunas características, tales como la forma de cómo se plantean las hipótesis, los grupos de estudios que se dan dentro de este tipo de diseño, además de la validación y algunos otros tipos de variables que se estudian dentro de este tipo de diseño. A continuación, mis compañeros les estarán dando abordaje de todas estas características que están dentro o que componen el diseño experimental. Saludos, profesores y compañeros. Soy la licenciada de Salomón. A continuación les hablaré sobre las hipótesis. En las investigaciones experimentales, las hipótesis son proposiciones que buscan evaluar las relaciones entre dos o más variables. Por medio de las hipótesis se intenta probar una suposición que responde a la formulación de la pregunta, como también se debe mostrar una relación causa-efecto. Existen dos tipos de hipótesis en una investigación experimental. La hipótesis de la investigación es aquella que es la respuesta anticipada del investigador al problema, y la hipótesis nula, que viene siendo la información que va a ser todo contraria a la hipótesis de la investigación. Buenas tardes, mi nombre es Soraima Materán y a continuación les estaré explicando sobre la comparación de grupos. Cada nivel o grado de manipulación de una variable independiente comprende un grupo en el experimento. El primero es cuando se está en presencia o ausencia. Este grupo implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el otro no. El grupo que se expone a la variable independiente se le conoce como grupo experimental y el que no se expone como grupo control. Un ejemplo es cuando a un grupo de personas con una enfermedad determinada se le aplica un tratamiento médico. A este se le llama grupo experimental, mientras que el grupo que no recibe el tratamiento se le llama grupo control. Ambos grupos participan del experimento y realizan las mismas actividades, excepto someterse al tratamiento. El segundo es cuando hay más de 2 grados. Es cuando se puede hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Tiene la ventaja no solo de determinar si la variable independiente tiene efecto o no, sino que también distintos niveles de la variable independiente producen diferentes efectos. Un ejemplo es cuando tratamos de determinar el posible efecto del contenido televisivo sobre la conducta agresiva de ciertos niños. Allí se conforman 3 grupos. Uno que es expuesto a la programación con violencia física y verbal. Otro es expuesto a la programación solo de tipo verbal. Y el tercer grupo se expone a un programa sin violencia física y verbal. La tercera es una modalidad de manipulación en lugar de grados, que no es otra forma de manipular la variable independiente, que es otra forma de manipular la variable independiente. Consiste
en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de la variable, pero sin que ésta implique cantidad. Un ejemplo es cuando utilizamos los medios para comunicarnos a través de mensajes con varias personas o varios ejecutivos de una empresa, que lo hacemos a través de correo electrónico, teléfonos o memorando escrito. Muchas gracias. Saludos, profesora Milagro y compañeros de clase. Primeramente quiero ofrecerles mis disculpas por estar ausente en el grupo, pero como bien sabido es por ustedes, no cuento con la herramienta tecnológica, motivo por el cual no he podido estar interactuando en el mismo. Ahora bien, continuando con la exposición y teniendo en cuenta lo que ya han planteado mis compañeros, podemos decir entonces que una hipótesis es una serie de suposiciones o presunciones que trata de darles respuesta a ese fenómeno que deseamos investigar. En ese sentido, Bernal establece que una hipótesis busca darles respuestas a unas variables. Pero que es una variable, Sampieri establece que una variable es aquella que puede ser medible y observable. Desde el punto de vista cuantitativo, las variables pueden ser discretas y continuas, también según su grado de complejidad pueden ser simples y complejas, y desde el punto de vista de la investigación experimental, tenemos que según Sampieri establece que este tipo de investigación son de carácter causal, es decir, estudia la relación que tiene un efecto que tiene el efecto de una variable con respecto a la otra, es decir, el efecto que surge de una y lo que causa esa manipulación de esa variable. En ese sentido, las variables pueden ser independientes o dependientes. Las variables independientes son las que se aplican según Sampieri y se manipula un grupo experimental, mientras que las dependientes se modifican por la acción de la variable independiente. Arias también plantea que aparte de estas dos variables este tipo de variables que ya mencioné, también están las variables que son intervinientes y las variables extrañas. Aquellas variables intervinientes son las que no son las que intervienen entre las variables independientes y las dependientes, mientras que las extrañas son las que no son manipulables y no son controlables, mejor dicho, no son controlables por el investigador. Ahora bien, un ejemplo donde podamos ver este tipo de variables, podremos observarlo en un ejemplo de ello. Podemos verlo desde el punto de vista económico, lo que sería en este momento un aumento en los sueldos y salarios y cómo eso incide en el índice inflacionario. En este caso la variable independiente sería los sueldos y salarios, y la inflación sería la variable independiente. ¿Cuál sería una variable interviniente? Bueno, en este caso podrían ser los precios. Las extrañas son las que no son manipulables y no son controlables, mejor dicho. No son controlables por el investigador. Ahora bien, un ejemplo donde podamos ver este tipo de variables, podremos observarlo en un ejemplo de ello. Podemos verlo desde el punto de vista económico, lo que sería en este momento un aumento en los sueldos y salarios y cómo eso incide en el índice inflacionario. En este caso la variable independiente sería los sueldos y salarios, y la inflación sería la variable independiente. ¿Cuál sería una variable interviniente? Bueno, en este caso podrían ser los precios o la capacidad de compra que tiene cómo se ve afectado la capacidad de compra con el aumento de sueldos y salarios. Por ejemplo, un aumento de sueldos y salarios incide directamente en la inflación, ya que los precios aumentan, los precios en el mercado aumentan y nuestro poder adquisitivo disminuye. Una variable extraña sería un fenómeno natural que ocurriera y que modificara la realidad que ya estamos viendo. Bueno, este es mi aporte, el que les puedo dar por ahora. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias, profe, y a ustedes mil bendiciones. Buenos días, compañeros. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Espero que se encuentren bien. En esta oportunidad y para el cierre del seminario, estamos desarrollando nuestra exposición en base a lo que es la investigación experimental. Bien,
Como toda investigación requiere de una validación, en el caso de la investigación experimental se habla de una validación interna y de una validación externa. En cuanto a la validación interna, se hace referencia al grado de confiabilidad que se tiene de que los resultados del experimento sean interpretados adecuadamente y que por ende sean confiables. Y esto se puede lograr siempre y cuando se aplique un control. Ok, ¿cómo voy a obtener yo ese control? Pues bien, ese control yo lo voy a lograr a través de dos aspectos. El primero de ellos es que existan varios grupos en el estudio. Por lo tanto, en la investigación experimental se requiere que mínimo existan 2 grupos para poder llevarse a cabo esta investigación. Lo segundo es que debe existir equivalencia entre los grupos en todos, excepto en la manipulación de la variable independiente. Ahora bien, ¿cómo voy yo a lograr esta equivalencia entre los grupos? Lo primero de ello lo puedo lograr a través de la asignación al azar, es decir, de la ubicación aleatoria de un sujeto en cada uno de los grupos de investigación. Otra forma es a través del emparejamiento o el apareo, donde se logra igualar a los grupos en base a una variable específica, la cual incide completamente en la variable independiente. Ahora bien, en cuanto a la validación externa, se hace referencia al grado de aplicabilidad o de generalización que tendrá nuestra investigación con el resto. Es decir, hasta dónde yo puedo alcanzar generalizar mi estudio. Bien, en base a esto, pues el autor Sampieri formula una pregunta para todo investigador. Se las leo. Dice: lo que encontré en el experimento, ¿a qué tipo de personas, grupos, fenómenos, contextos y situaciones se aplica? Pues bien, si nosotros logramos responder esta interrogante como investigador, podremos determinar el alcance de generabilidad que tendrá nuestra investigación. Mientras mayor sea la generalización de nuestra investigación, mayor será la validez externa que se va a obtener de la misma. Es decir, si yo realizo un estudio, por ejemplo, donde estudio el método de enseñanza y a nivel de la educación básica, y yo lo puedo aplicar a todas las escuelas de educación básica a nivel nacional, es un estudio que tiene alta generabilidad y por lo tanto una buena validación externa. Si voy un poco más allá, si esta generalización nos permite abarcar a lo que es toda educación básica y educación media general, e inclusive el nivel de preescolar, la generalización es mucho mayor y por ende la validez externa es mucho mayor también. Ahora bien, ¿cómo puedo yo alcanzar esta generalización? Esta generalización yo la puedo obtener o la puedo sustentar a través de los experimentos de laboratorio y los experimentos de campo. Cuando hablamos de los experimentos de laboratorio, recordemos que acá todas las condiciones están completamente controladas y al ser así se logra eliminar lo que son las fuentes de invalidación interna. Cuando hablamos de los experimentos de campo, hablamos de situaciones realistas en la cual se puede manipular las condiciones, se pueden manipular las variables tan cuidadosamente posible como lo permita la misma situación. ¿Bien? Entonces, tengamos en cuenta que para todo experimento, toda investigación experimental, vamos a necesitar 2 validaciones, la validación interna y la externa. En resumen, la interna es aquella donde generamos confiabilidad cuando se interpretan adecuadamente los resultados. Y la validación externa se basa en el nivel de generalización que yo puedo aplicar con mi investigación. Pues bien, espero que haya sido de utilidad nuestros aportes. Si existe alguna duda, pueden hacerla a través del grupo del WhatsApp, donde les estaremos respondiendo con todo gusto, aclarando las posibles dudas. Espero que se encuentren bien. Éxitos, y fue para mí un placer compartir con ustedes, compañeros, este seminario como los anteriores y como los próximos que están por terminar. Un saludo en nombre de todo el equipo que trabajó la investigación experimental. Feliz día.